Accidentada salida de España del Papa León XIV. Un fallo técnico en el avión de Iberia que le iba a llevar a Roma provocó que tuviera que bajarse del aparato. El rey subió a buscarle y le acompañó hasta que el propio monarca le ofreció el Falcon de la Casa Real. A esta hora vuela en él hacia el Vaticano. Buenas tardes, estamos en vísperas de conocer quiénes serán los consejeros que acompañarán al presidente de la Junta en esta legislatura. Mañueco ha convocado mañana una rueda de prensa. Lidia Bartolomé. Sí, será en ese momento cuando se desvele quiénes acompañarán a Alfonso Fernández Mañueco en el nuevo gobierno. Por el momento solo se conoce oficialmente que habrá 2 vicepresidencias y 10 consejerías. Las personas que asuman las diferentes carteras tomarán posesión de sus cargos la próxima semana. Es la pieza más cara de las joyas incautadas a Zapatero, un collar cuajado de diamantes con esmeraldas de Zambia. Está valorado en 278.000 euros. El botín completo supera el millón. El juez ha abierto una pieza separada en este sentido, por delito fiscal y contrabando. El doble, todo es el doble. La verdura ha subido muchísimo, la fruta también. El pescado muchísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que tenemos. Los precios de los alimentos se moderan y, por ejemplo, la fruta de temporada no ha llegado tan cara como en años pasados. Lo que sí se ha disparado y mucho son legumbres y hortalizas. Se acabó la tregua del calor. Las temperaturas se han disparado y en algunos puntos de la comunidad se han llegado a superar los 35 grados. Precisamente hoy Castilla y León entra en riesgo alto por incendios para los próximos 4 meses. Les hablamos de los precios que continúan subiendo. En el último año pagamos un 3,2% más de media por todos los productos. Los incrementos más destacados los encontramos en la alimentación, en la tradicional cesta de la compra y también en la vivienda. En el mercado, al preguntar por los precios, El doble, todo es el doble. se repite esta respuesta: todo ha subido. Pero en especial la fruta, madre mía. Yo lo veo un poco más alto, la fruta. Eso sí que ha subido, sí. La fruta y la verdura bastante. Pues vamos a verlo y nos fijamos especialmente en la fruta de temporada, en la ya veraniega. Más barata que otros años, un poquito. De precio viene casi como todos los años. Por ejemplo, la sandía, ¿cómo va? Toda la semana hemos bajado alrededor de unos 60 céntimos en kilo. Eso es mucho dinero en una sandía. Lo mejor de precio es la paraguaya. Nectarina, melocotón. A estas alturas nos cuentan, su precio no es mayor que hace un año, pero cuesta creerlo. Antes parecía que con 20 euros comprabas bastante y ahora poquito llevas. Ahora es tiempo de esto, de salmorejo. ¿Y qué pasa con el tomate? Sube mucho y nos está costando mucho traer. Es época de mucha ensalada y justo eso es donde más se nota. Pero es que las hortalizas se han disparado. Hace 12 meses eran un 14% más baratas que hoy. La alubia verde debería estar 1,5 € más barata. Y si hablamos de alimentos que se han encarecido, hay que hablar de los huevos. Han subido un 14% en el último año, pero hay una buena noticia: en las últimas semanas no han dejado de bajar. Lo cual nos alegramos todos. La lonja lleva un par de semanas bajando ya. Y otra alegría para el bolsillo. El pescado en general ha bajado bastante. Y que siga, cruzaremos los dedos. Soria es, junto a Toledo y Cantabria, el territorio con la inflación más alta de toda España. Los precios subieron en la provincia un 3,7%, según los datos del IPC del mes de mayo. En Castilla y León les siguen Ávila y León. ¿Pero por qué este incremento? Hemos salido a la calle a preguntar a los sorianos. Los precios repuntan en mayo en Castilla y León, con la provincia de Soria a la cabeza con el 3,7%. Ha subido todo, casi todo, bueno, todo. En concreto, los alimentos se encarecen 2 puntos en mayo respecto al año pasado. La fruta y la verdura lo que más. Los huevos, un montón. 2 melocotones, 2 paraguayos y así un aguacate que te gustará para las ensaladas y te has gastado 8 o 9 euros en nada. Y mientras el alquiler de vivienda sube un 3,1%, Los alquileres respecto a lo que estaban hace años están carísimos. la electricidad y el gas se disparan en un 7,3%. La subida ha sido exagerada. Calzarnos también cuesta un 3,6% más. Si antes con 30 euros me compraba unas sandalias un poquito decentes, ahora no bajan de 50 euros. Y utilizar vehículos personales es un 11,1% más caro. En el impuesto del coche. Sobre todo menos los sueldos, y es que relativamente es así. Tras Soria, Ávila y León son las provincias más alcistas de la comunidad, con un 3,4%.
Si hay un sector que ha liderado las subidas de precios este mes ha sido el de los combustibles. Se han disparado casi un 16% con respecto al mes pasado. Es la mayor subida en casi 4 años y todo pese a que continúa la rebaja fiscal. Si no se aplicara, se habrían encarecido un 30%. Y a eso hay que sumar que todos los medios de transporte suben sus precios a las puertas de las vacaciones de verano. Es el sector que más se ha encarecido. Hasta un 25% suben los billetes de avión si son a nivel nacional, un 6% el autobús y un 3% de subida el tren. Y por si fuera poco, reservar una habitación sale un 9% más caro respecto al año pasado. Sí que es verdad que he echado algún vistazo y sí que han subido, efectivamente. Y vamos a ir en un coche compartido porque nos sale todo a todos mucho más económico. Pienso viajar a Madrid, pero yo siempre me muevo en BlaBlaCar. A Barcelona, Dios mediante, el mes de septiembre, y sí que hemos notado un precio bastante más caro que hace un par de años. O sea, nos llevan, entonces sale bastante más económico que cualquier otro medio. A las puertas de las vacaciones y para todos aquellos que vayan a viajar les recordamos un elemento que ya forma parte del equipamiento obligatorio de nuestro coche. Les suena, ¿verdad? Les estamos hablando de la baliza V16. Pues bien, hoy el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recordado que es obligatoria y que se necesita para la seguridad en caso de emergencia. Como tenga una avería, cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía, le sancionará que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces, como hay es implicado en el accidente sin haber colocado la perceptiva V16, puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora. Mañana quedará definitivamente perfilado el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta dará a conocer a los consejeros que le van a acompañar en esta legislatura. Será, como decimos, mañana a mediodía. Lidia. Sí, Alfonso Fernández Mañueco ha convocado una rueda de prensa mañana aquí en Presidencia a las 12 del mediodía. En ese momento desvelará los nombres y apellidos de las personas que formarán parte de su gobierno. Por el momento solo conocemos oficialmente que habrá 2 vicepresidencias y que una de ellas estará ocupada por Carlos Pollán de Vox. También que habrá 10 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Además, algunas de esas carteras cambian o modifican sus competencias. Las personas que asuman esas consejerías tomarán posesión de sus cargos la próxima semana. El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, ha dicho que no está preocupado por quién va a ocupar las consejerías de la Junta de Castilla y León, más bien por el para qué. Y el problema es que ya sabemos el para qué, ¿no? Porque hemos visto, ¿no?, como sin ningún tipo de pudor, ¿no?, se ha presentado un acuerdo programático, un programa de gobierno asentado en los dogmas más extremos, ¿no?, de la extrema derecha, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y que se ha adoptado como un guante, ¿no?, a la forma de ser del señor Fernández Mañueco. Hoy hemos conocido la tasación de las joyas que la policía incautó al expresidente Zapatero en una caja fuerte de su despacho. Están valoradas en más de 1 millón de euros. El juez ha abierto una pieza separada en este sentido para investigar delitos fiscales y contrabando. Alba Villalba. El PSOE guarda silencio a la espera de que José Luis Rodríguez Zapatero dé las explicaciones oportunas, pero la oposición va más allá. El PP acusa al expresidente de mentir. Dice que ni eran una herencia de una abuela ni tienen un valor de 30.000 euros. Vox, además, tilda todas estas tasaciones en las joyas, sobre todo del latrocinio máximo del Gobierno y del PSOE. Una tasación que asciende a 1.300.000 euros, algo que tendrá que explicar aquí en la Audiencia Nacional la próxima semana Zapatero, ya que todo su entorno durante todo este tiempo ha insistido en que barajaban una horquilla entre 30.000 y 50.000 euros. El juez Calama abre una pieza separada para investigar un posible delito fiscal y contrabando de joyas al considerar que en estos momentos no está justificado el origen de las mismas. Esta decisión se toma después de recibir la tasación del centenar de artículos de joyería incautado, que asciende a 1,3 millones de euros, una cifra muy superior a los 30.000 euros que llegó a valorar el portavoz de Zapatero. Hoy Luis Arroyo se retracta a través de la red social X. Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. El
dará explicaciones ante el juez también sobre eso. Zapatero mintió. Bueno, mintió su portavoz oficial, oficioso. Zapatero ha pasado del talante al quilate. El PP ha citado para comparecer en el Senado al conocido como delegado de Zapatero en Venezuela, al excomisario de Barajas y a la secretaria del expresidente, que afirmó que las joyas pertenecían a una herencia de su mujer y regalos de viajes. Si estos obsequios se hicieron durante su cargo como presidente del gobierno, podría suponer además un delito de cohecho o conflicto de interés. La clave está en cómo y cuándo llegaron estas joyas a Zapatero y si fueron correctamente declaradas. A esto tendrá que responder el expresidente del gobierno durante su declaración el miércoles y jueves de la próxima semana en la Audiencia Nacional. Otro caso que salpica al PSOE. El caso Leire tenía ramificaciones con Álvaro García Ortiz, el ex fiscal general del Estado que fue apartado del cargo por revelación de secretos. Según publica El Confidencial, cuando todavía ocupaba ese puesto, tramitó una denuncia contra la jueza de Badajoz que acababa de imputar al hermano de Pedro Sánchez, algo que presuntamente había planeado y plasmado en su propia agenda, la fontanera del PSOE. Alberto Núñez Feijóo ha aseverado que España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible con la decencia. Ha recordado parte del discurso de la moción de censura que pronunció Pedro Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy para seguir exigiéndole responsabilidades. El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles. Quienes hoy ocupan el gobierno de España no lo merecen. Lo han dilapidado, esa confianza. El Partido Popular tiene una alternativa y es la única alternativa. El socialista Carlos Martínez ha pedido respeto por la justicia. Sostiene el máximo respaldo hacia Zapatero, pero añade que si fructifica en lo que tiene que fructificar, habrá que asumir la sentencia y el que la haga, la pague. No hagamos condenas previas, no hagamos juicios paralelos, ¿no? Y dejemos a las instituciones del Estado que gestionen, ¿no? La policía que investigue, el juez, ¿no? que ¿no? dirima un poco los procedimientos judiciales y finalmente, pues, oye, pues lo que tenga que ser será, ¿no? Novedades también en el caso del accidente de Adamuz. La jueza que lleva el caso ha confirmado que la causa se investiga como un caso de homicidio y lesiones imprudentes, es decir, que se contempla la responsabilidad penal. Han pasado 5 meses desde el siniestro en el que perdieron la vida 46 personas. Aeropuerto de Tenerife Norte, con varias horas de retraso, el Papa León XIV abandona nuestro país. Y no lo hace en el avión de Iberia que le iba a llevar a Roma, sino en el Falcon que le ha cedido Su Majestad el Rey Felipe VI. Todo se debe a una incidencia técnica. A eso de las 5 de la tarde, el capitán del avión papal informaba de que uno de los motores no respondía. Minutos después, León XIV bajó las escalinatas acompañado del rey Felipe VI y ambos se dirigieron a una sala del aeropuerto a esperar noticias. Allí han permanecido durante más de 1 hora hasta que el rey ofreció al Papa su avión, el Falcon, para volver a Roma. Sobre las 7 menos 20 de la tarde, la comitiva los acompañó hasta él y ahora sí, despegó sin problemas. Está previsto que León XIV llegue al Vaticano hacia las 11 de la noche. Emocionado, gracias de corazón. León XIV ha dicho adiós a España. Regreso a Roma, conmovido por el gran afecto con el que me han recibido. Tenerife ha sido la isla encargada de despedirle en una misa, otra más, marcada por la solemnidad, con imágenes para el recuerdo y con miles de fieles atentos a sus últimas palabras. Que la palabra puede abrirse camino también por medio del contacto. El foco ha seguido puesto un día más en los migrantes. Su vida, el temor de quienes emprenden la peligrosa ruta atlántica, ha sido el eje de su visita a las islas. En nombre de muchas personas inmigrantes que han dejado atrás su hogar, su familiar y su vida buscando seguridad. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por recibir a jóvenes como yo que llegan solo, sin familia y que solo buscan una oportunidad para empezar de nuevo. El Papa ha llamado a la integración para evitar un segundo naufragio.
Tras 7 días en nuestro país finaliza el viaje de León XIV en España, una estancia que nos ha dejado grandes momentos. Estos últimos días mantenía esos encuentros con personas migrantes en Canarias. Antes estuvo en Barcelona, allí ofició una misa en la Sagrada Familia, dio también su bendición a la Torre de Jesucristo, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Gaudí, dejándonos una imagen espectacular. Y antes de todo eso comenzaba su viaje aquí en Madrid. En esta anuncianura apostólica es donde ha pernoctado el pontífice cuando ha estado en la capital, una estancia la que ha tenido también en Madrid, que ha dejado grandes momentos, baños de masas, como esa vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima, el encuentro mantenido en el Estadio Santiago Bernabéu o la misa que ofició en la Plaza de Cibeles, que reunió a más de 1 millón de personas. León XIV ha tenido un seguimiento multitudinario desde su llegada a Madrid, tanto en las calles de la capital como en otros actos como el del Santiago Bernabéu. Además de su imagen, el Papa ha dejado sus mensajes en esta visita. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. También ha alentado a los jóvenes. Vosotros podéis cambiar la historia. Hacedlo con el amor. Ha sido el primer pontífice en hablar ante el Congreso. No debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Se reunió en Madrid con víctimas de abusos en la Iglesia y comprometió la justicia, la reparación. No habló con víctimas en su segunda etapa, en Barcelona, donde visitó la Abadía de Montserrat y bendijo la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Inaugurando la nueva torre de esta basílica. Fue un acto majestuoso de un viaje que León XIV ha dedicado a los más humildes, como los presos de Brians. Que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Familias vulnerables en el Raval o inmigrantes desde su llegada ayer a Gran Canaria. La visita del Papa a España ha dejado huella no solo en los más creyentes, también en los laicos. Son muchos los que nos cuentan que se han enterado de su recorrido, quisieran o no, a través de los diferentes medios. Además, tanto los que son católicos como los que no, nos dicen que la visita del Santo Padre a nuestro país puede traer grandes beneficios. Al desayuno, a la comida, al almuerzo, a la cena, papa en la tele. Por la radio, por la tele, por el periódico, por el teléfono, por Facebook, por todo. Nos enteramos todos, seas creyente o no. Parece que hay que ver al Papa, no porque lo siga, sino porque nos lo dan en el telediario. Es un poco de curiosidad más que nada, la verdad. Sí somos creyentes, pero tampoco los más creyentes. Nos hace ilusión de que venga a España porque somos creyentes y bueno, pues siempre nos da ese protagonismo a nivel mundial, que yo creo que nos ha dado mucho esta vez. Hacía 15 años que un papa no venía a España. Un acontecimiento histórico viralizado ahora a través de las redes sociales. Vivimos en una sociedad que viraliza todo lo convierte en espectáculo. Y ese miedo a perderse algo en plena era digital tiene un nombre, FOMO, y explica, en parte, dicen los sociólogos, imágenes como esta. La gente padece de este síndrome querer estar allí para no perderse algo. Es lo que llaman el FOMO. Una visita convertida no solo en una vivencia religiosa, también en un espectáculo para no creyentes. Yo creo que todo se mezcla. Está el creyente y la gente que quiere vivir la experiencia sin ser creyente. El creciente desencanto por la política hace que muchos ciudadanos perciban que las instituciones no resuelven sus problemas y la religión viene a llenar ese vacío. Él, sin quererlo, llena esta especie de vacío que siente la gente. ¿En qué puedes creer? ¿Puedes creer en von der Leyen, en Sánchez, en Feijóo? ¿En quién puedes creer? ¿En qué puedes creer? Entonces, en este contexto también el Papa juega un papel importante. Durante esta semana hemos visto distintos perfiles, creyentes, laicos, miembros de la Iglesia o curiosos, todos con algo en común. Ninguno se ha querido perder un viaje apostólico que mezcla religión y espectáculo. Y atención, porque la guerra de Irán podría estar viviendo sus últimos días. El país de los ayatolás desmiente un acuerdo de paz inminente, pero reconoce tener casi finalizado un memorando. Lo que parece claro es que hay un avance en las negociaciones. A pesar de todo, Israel ha vuelto a atacar Líbano y esto sí que entorpecería esas conversaciones de paz.
Esas conversaciones entre Estados Unidos e Irán han sentado muy bien a los mercados. Las bolsas europeas han cerrado la semana con fuerza y el IBEX 35 ha liderado esos avances. De hecho, el selectivo español ha cerrado la semana con nuevos máximos históricos por encima de los 18.700 puntos. 2 personas han sido detenidas en Ávila por robar más de 60.000 euros a una anciana. La ayudaban en las labores domésticas y aprovecharon la relación de confianza para acceder a sus cuentas bancarias. También trataron de modificar su testamento en beneficio propio. La Guardia Civil ha puesto a los supuestos estafadores a disposición judicial. Un preso de la cárcel de Mansilla, en León, se tragó una cuchilla y una pila para forzar su salida al hospital. Después agredió a varios funcionarios provocando cortes y contusiones. Los sindicatos reiteran sus denuncias por la falta de seguridad y hablan de exceso de ocupación en los centros. El recluso se tragó una pila y una cuchilla mientras profería amenazas de muerte contra los funcionarios. Fue trasladado al hospital de León, donde volvió a protagonizar otro altercado que obligó a su traslado de nuevo a Villayerro. Aquí se atrincheró en su celda y esparció agua y jabón por el suelo para provocar caídas y utilizó el cable de la televisión como arma improvisada. Cuando el personal penitenciario intervino para controlar la situación, se produjo un violento enfrentamiento en el que 2 funcionarios resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital para recibir atención médica y varios puntos de sutura. El suceso de esta semana no es un hecho aislado en la cárcel de Villayerro, en Mansilla de las Mulas, en León. 15 funcionarios han resultado heridos en lo que va de año por agresiones de internos. Las agresiones y los incidentes diarios, debido probablemente a la gran masificación que estamos sufriendo, pues cada vez son más continuos y está causando que Mansilla de las Mulas a día de hoy se esté convirtiendo en un auténtico polvorín. Los sindicatos denuncian que hay más de 1.100 internos en un centro pensado para más de 800 y que además tienen módulos en obras. Vemos que hay un déficit tanto de personal en la plantilla, una sobremasificación de los internos, son internos con patología dual, esto es con consumo de sustancias y problemas de salud mental. 40% de la población reclusa ahora mismo tiene problemas psiquiátricos y no hay psiquiatras, bueno, por no haber no hay ni médicos de presencia la mayoría de los días en la prisión. Aseguran que la situación es similar en otras prisiones. Un incremento de la población penitenciaria y una deficiencia en las plantillas. Entonces es la tónica general. El año pasado hubo 80 agresiones a funcionarios de prisiones en Castilla y León, un 70% más que en 2024. En el conjunto de España se produjeron más de 500. Las temperaturas han vuelto a apretar en las últimas horas y se espera un fin de semana caluroso en Castilla y León. Ya hemos visto hoy en algunas provincias, como Valladolid, por ejemplo, temperaturas cercanas a los 35 grados. Y se espera que mañana suban todavía más. Enar Valerio. Los termómetros se disparan, incluso hay puntos en la comunidad donde se han llegado a superar los 35 grados, es el caso de Candeleda, en Ávila. La mañana ha comenzado fresca, pero a pesar de eso la tarde ha dado paso a un intenso calor donde nos hemos tenido que resguardar en la mayoría de las ciudades en las sombras o en jardines como estos. Y las predicciones dicen que las temperaturas van a seguir ascendiendo, de hecho se espera que el fin de semana sea prácticamente veraniego. Eso sí, el domingo las máximas van a comenzar a descender y se espera incluso que lleguen algunas lluvias por la tarde. Las mínimas también se van a recuperar y aquí en Valladolid rozaremos los 20 grados. Comienza la época de riesgo alto de incendios y con ella están terminantemente prohibidas varias actividades. Está prohibido encender fuego en cualquier espacio abierto, incluyendo barbacoas, quemas de rastrojo y restos agrícolas, y el uso de fuego en la actividad apícola. Tampoco se permite el uso de maquinaria o equipos que generen chispas o descargas eléctricas. Queda restringida la circulación con vehículos a motor, como por ejemplo en la celebración de rallies. Por último, no se puede arrojar colillas, cerillas u objetos incandescentes. Varias organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias españolas han presentado una queja formal al Ministerio de Transición Ecológica por no contar con ellos para elaborar el informe sexenal del lobo. Se sienten, dicen, totalmente ignorados. El informe sexenal del lobo debería haberse presentado en Europa hace ya más de un año. Ahora el MITECO ha abierto la consulta pública para elaborar el documento, pero no ha avisado de forma oficial a las organizaciones agrarias. Nos ignora de una forma sistemática. Lo que pedimos las organizaciones agrarias
es que figure en un acta una carta que se le ha enviado el día 5, que no hemos tenido respuesta de este mes de junio. Reclaman que se les tenga en cuenta porque ellos están en contacto directo con los ganaderos, quienes sufren de primera mano la presencia del lobo. Muchos nos tememos que si no ha cortado con nosotros es porque va a hacer lo mismo que hizo la otra vez. Es decir, que en España el lobo está en peligro de extinción. Y no decimos desde UPA que no esté en peligro de extinción en Canarias, en Andalucía o en Murcia, pero en la zona del norte el lobo está causando graves daños a la ganadería. Sobre todo hay masiva presencia en comunidades como Castilla y León, pasando esta de poco más de 170 lobos en el 2014 a casi 200 en el 2024. Castilla y León y otra docena de comunidades han denunciado el retraso del Ministerio ante Bruselas y desde las OPAs piden al Gobierno que tengan en cuenta sus datos. Nos parece de toda manera inconcebible que con los datos que tenemos no se nos reciba de manera urgente. El peligro de extinción no está en los lobos, está en los ganaderos. Las organizaciones agrarias no quieren que se paralice ningún proceso, pero exigen que se les tenga en cuenta, porque dicen su papel es clave. Cada día tomas decisiones muy normales, tan normales como ser cliente de Unicaja. ¿Qué? Hasta 900 euros por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. Hoy les vamos a contar qué es un market. Son pisos en los que todo se vende. Desde el mismo momento en el que entras por la puerta, cualquier objeto puede adquirirse. Esta fórmula la suelen utilizar herederos que no saben qué hacer con la vivienda o personas que se mudan de ciudad o de país. Hay una empresa especializada que se encarga de gestionarlo todo. No sin cierto pudor, abrimos la puerta de una vivienda privada. En su interior todo está en venta. ¿Qué es lo que es esto en realidad, ¿no? Que es facilitarte el vaciado de una casa. Es un problema de verdad para muchísima gente. Desde hace 4 años, Nathalie se dedica a resolver este problema con el que se encuentran muchos propietarios al heredar, vender o trasladarse de ciudad o país. Es que la mayoría de las veces lo tienen que tirar. Me parece que es una pena porque las cosas, nosotros nos morimos, pero las cosas, los enseres, los muebles siguen teniendo vida. 1, 2, 3, lo que dure el mueble. No todos los pisos valen para organizar un market. Tiene que haber muchas cosas de mucho tipo, o sea, todos los enseres y los muebles que conforman un hogar, desde los borlones que sujetan una cortina, desde una maceta, desde un jarrón, cuberterías, vajillas, un colador. Antes de organizarlo, Nathalie valora el contenido y negocia el qué y el cómo de la venta. Luego también me encuentro joyería, cosas de plata, es que todo eso también lo tienes que valorar, también tienes que buscar a veces el cliente fuera de lo que es un mercado, porque sabes que en los markets de las casas la gente también viene a comprar oportunidades. Compradores que no han dejado de pasar por este piso desde el miércoles. Sí, claro, si encuentro algo que estoy buscando y que me interese, pues claro, ¿por qué no? También te da la posibilidad de ver cosas que a lo mejor están quizás descatalogadas o ya no las puedes encontrar. Una tendencia que da una segunda vida a muebles, cuadros, jarrones o sofás. Un nuevo castellano y leonés se sentará en los sillones de la Real Academia Española. Será este hombre, el burgalés Àlex Grigelmo. Ocupará la O minúscula. El periodista y escritor ha sido elegido por el Pleno de la institución y sustituye al fallecido Antonio Fernández de Alba. Grigelmo ha recibido su incorporación como la culminación de décadas dedicadas al estudio y divulgación del idioma. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Tordesillas ha sido esta mañana la capital del vino de cooperativa en la 20ª edición de los premios Manojo. 400 caldos de 11 comunidades autónomas competían en las 9 categorías y Castilla-La Mancha, con 14 galardones, ha sido la gran triunfadora de la jornada. Castilla y León ha quedado segunda con 7 y una de sus bodegas, 4 Rayas, ha sido distinguida con un gran manojo. Solo se presentan vinos de cooperativa, con lo cual de alguna manera estamos reconociendo el trabajo de nuestros socios cooperativistas. Y aquí de alguna manera estamos premiando vinos de toda España, con lo cual tienes la oportunidad de saborear vinos de cada zona de España, cavas, espumosos, jóvenes, crianzas, blancos, tintos, rosados, o sea, y la verdad es que es una riqueza espectacular.
Carolina Durante, Sanguijuelas del Guadiana o Soel López son algunos de los grupos que actuarán esta noche en el Palencia Sonora. El festival está en su apogeo, con todo vendido y con un fin de semana en el que la música y la diversión están garantizadas. Alba Míguez. Las cifras hablan por sí solas, más de 20.000 asistentes y más de 40 grupos en un solo fin de semana. El Palencia Sonora, con todas las entradas agotadas desde hace meses, llena este Parque del Sotillo, que acaba de abrir sus puertas, pero también las calles de la ciudad con conciertos, DJs y sesiones vermú. En unos minutos se van a subir al escenario principal algunos de los platos fuertes del festival, como Carolina Durante o Sanguijuelas del Guadiana. Mañana sábado, Marlena, Siloé, Sexy Cebras o 21. Inicios difíciles donde la incertidumbre daba voz a las cebras. Nosotros nos frustramos mucho al principio de nuestra carrera porque sentíamos que no nos entendía la gente, ¿sabes? Y el problema es que no nos entendíamos nosotros mismos, ¿no? Pero tonterías. Junto a Jesús, el hermano de José, llegaron para cambiar el rumbo de la banda. Veníamos de 3 discos con un éxito nulo, en el que nosotros nos engañábamos a nosotros mismos diciendo que todo iba para mejor, y puede ser que fuera para mejor, pero la realidad es que nuestras personas se encontraban un poco frustradas. Sus letras han pasado a ser himnos para su público, hasta el punto de inundar sus conciertos de pelucas rosas al ritmo de Marisol. Un tema que fue bautizado de forma aleatoria y que se ha convertido en santo y seña de este trío. Y de repente un amigo nuestro, que además trabaja con nosotros, lleva en el brazo un tatuaje de una ola y un sol. Y le preguntamos, tío, ¿qué es eso? Y nos dijo Marisol, porque mi madre se llama Marisol. Y entonces de repente Marisol cobró vida. Cuando vamos porque en las salas está guapo, ¿no? Pero cuando vamos a los festivales, a veces llegamos a las ciudades en furgo y tal, y vemos la peña comiendo con una peluca, ¿sabes? No en el festival. Y es como, pero hijo de puta, te vas a morir de calor, ¿qué te pasa en la cabeza? Y lo que les pasa por la cabeza es que los cebras han conseguido convertir días de mierda en momentos de pura felicidad. Es el día grande, el plato fuerte del festival, el rock más clásico. Hoy desembarcan en Zamora los británicos Saxon, una de las formaciones pioneras del heavy metal, y los suecos Hit. Se trata de 2 de los nombres internacionales más esperados de esta edición. Ambos convertirán Zamora en un auténtico templo del metal durante la segunda jornada de Zeta Live. En estos momentos sobre el escenario están los británicos Cardinal X. La gira de Curpillos comienza ya sus últimas horas y lo hace con música. Durante toda la tarde, distintos DJs van pasando por este escenario para animar al público, como decimos, en las últimas horas de este día de fiesta. Los que poco a poco ya van bajando el ritmo son los peñistas. En muchas casetas ya no tienen ni un solo pincho que ofrecer, y lo que todos nos aseguran es que este año hay muchísima más gente que el anterior, por lo que la cifra de asistentes puede superar los 35.000. Mucha más gente que el año pasado. O sea, ha sido un no parar aquí desde las 10 de la mañana. Mucho ambiente, muy buen tiempo y muchos amigos, que es lo más importante. Sí, ahora en un rato iremos allí a la música, que nos juntamos todos, así que bien. La música anima el ambiente y todo. A ver, hay mucha gente, pero es la animación de Burgos, ¿no? Temperatura perfecta este año y hay bastante buen ambiente. Además nos sirve de reencuentro con todos nuestros amigos, que también es lo que sirve bastante.